Hola amigos, continuamos entonces con la biografía de Samuel Christian Federico Hahnemann. Aunque la vida en Hermannstadt le ofreciera mucho interés, cercado por la consideración que le dispensaba el gobernador, Hahnemann sentía necesidad de abandonar Austria y regresar a Alemania para doctorarse en medicina y regularizar así su situación de médico. Abandonó Hermannstadt dirigiéndose a Erlangen, Alemania, a principios de 1779, en cuya universidad pretendía presentar tesis para doctorarse. Hahnemann, con apenas 24 años de edad, poseía una facilidad y una vocación sorprendente para el estudio de los idiomas. El 10 de agosto de 1781, Hahnemann defendió su tesis de doctorado en la Universidad de Erlangen, recibiendo el grado de doctor con su tesis sobre irritabilidad y espasmos. Después de su doctorado se instaló en Hettstedt, en Mansfeldchen, ciudad de 3 a 4 mil habitantes, en donde escribió artículos de medicina y que fueron publicados en revistas de su época. En la primavera de 1781, Hahnemann abandonó Hettstedt para fijar su residencia en Dessau, a 50 kilómetros de aquel pueblo. En Hettstedt adquirió profundos conocimientos en la práctica de la mineralización, conocimientos que fueron utilizados en la química. Hahnemann, en esta ciudad de Dessau, encontró nuevas relaciones de personas cultas y se halló en las proximidades de las regiones mineras del Harz oriental, que le permitieron completar sus conocimientos en las ciencias y en la industria de las minas. Fue bien recibido en Dessau, especialmente en la farmacia del Maure, así llamada por una magnífica estatua de negro protegida por una sombrilla que se elevaba a la puerta de la entrada. El farmacéutico Hesseler pone a su laboratorio a la disposición de Hahnemann. Pudo así el sabio proseguir sus experimentos. Hesseler había sucedido al farmacéutico Kuchler, cuya viuda desposara de su primer casamiento, la señora Hesseler había sucedido al farmacéutico Kuchler, cuya viuda desposara. De su primer casamiento, la señora Hesseler tenía una hija, Juana Leopoldina Enriqueta Kuchler, nacida el 1 de enero de 1764, 17 años, en plena juventud, hermosos ojos, muy activa y bien educada, estaba preparada para dirigir un hogar. Hahnemann con sus 26 años, Enriqueta Kuchler con sus 17 se enamoraron, pero el joven médico reconocía que sus recursos eran insuficientes para el establecimiento de un hogar, especialmente donde el número de médicos le impedía que rápidamente hiciera una buena clientela. Abandonó por esta razón Dessau, fijando residencia en Gommern, a 40 kilómetros de esta ciudad, buscando los recursos que le aseguraran la posibilidad de formar un hogar. Gommern, una pequeña ciudad de 1.300 habitantes, era el centro comercial de varios pueblos con un total de 5.100 habitantes. Hahnemann reconoció que en esta aldea no existía ni había existido médico, por lo menos en los últimos 39 años. 40 años atrás existió una farmacia en ese lugar, lo que hace suponer que en esa época en Gommern debe de haber habido un médico. La población, enteramente indiferente a la presencia de un médico, no le dispensó la consideración debida. Descubrió Hahnemann que los habitantes de Gommern, en su mayoría agricultores, no le ofrecían una clientela fija capaz de asegurar su subsistencia, como probablemente habría sucedido con sus predecesores. Entregóse por esto cada vez más al estudio de la química. Después de año y medio de su soledad en Gommern, regresó a Dessau por su novia Juana Leopoldina Enriqueta Kuchler, y el casamiento se celebró el 17 de noviembre de 1782. Teniendo la novia de 18 años, regresó a Gommern, donde instaló su hogar. En ese año de 1782 publicó Hahnemann los primeros ensayos médicos consignados en Medizinische Beobachtungen de Krebs, Quedlinburgo. En estos escritos hay un artículo sobre el cáncer que despertó la atención del mundo médico hacia su autor. Los continuados estudios de química llevaron a Hahnemann a conocer obras francesas de Machi, miembro de las Academias de Medicina de París
y de Berlín. Fue Gommern donde Hahnemann escribió su primer libro original bajo el título de Guía para el tratamiento de las viejas llagas y úlceras, publicado en 1784. Dicha obra representa, según declaró el mismo Hahnemann, el resultado de su experiencia clínica recogida en Transilvania, que le afirmaba en la idea de que los pacientes podían haberse curado con o sin su ayuda. Por primera vez Hahnemann ataca a las concepciones médicas sin respeto alguno a la ciencia de la época. Condenó la orientación corriente de cauterización de las heridas, censuró a los médicos que se nivelaban a los peluqueros, a los pastores y a los verdugos cuando estos practicaban más por ignorancia que por convicción. Recomendaba el aseo, ejercicios al aire libre, baños fríos y calientes y todo lo que legítimamente pudiera contribuir para el bienestar y alegría del enfermo. Sus publicaciones, a pesar de la sinceridad a veces ruda, fueron recibidas con simpatía y consideración. Fue todavía en Gommern donde Hahnemann vio nacer a su primogénita en 1783, quien recibió el nombre de Enriqueta. Después de 2 años, 9 meses de su estancia en Gommern, Hahnemann abandonó este lugar y reanudó sus constantes peregrinaciones. Se dirigió a Dresde, en donde permaneció 4 años, periodo consagrado a la clínica, a sus escritos y a sus estudios. Fue en Dresde donde Hahnemann estableció relaciones con Lavoisier cuando este sabio estuvo de paso por la capital de Sajonia. Fue igualmente en esta ciudad donde conquistó la amistad del doctor Wagner, director de Salubridad Pública, llegando a sustituirlo durante una enfermedad de este titular. Pudo así Hahnemann conocer los deberes del médico legista y visitar todos los hospitales de la ciudad, donde se le presentaron numerosos casos para interesantes observaciones. La distinción que recibió el doctor Wagner designándolo para sustituirle durante su enfermedad despertó, qué cosa tan rara, la envidia de sus colegas de Dresde, donde tantos médicos notables habían sido menguados en su importancia por la elección que hizo de Hahnemann. Surgieron las críticas y calumnias de los envidiosos. Hahnemann, siempre entregado al estudio y a los trabajos literarios, era incansable. Hahnemann escribió trabajos originales y tradujo obras extranjeras que reunidas representan en total más o menos 3.500 páginas. Como son Envenenamiento por el arsénico, su tratamiento e investigaciones jurídicas, obra original de él. El arte del vinagrero, de De Machi, 1787. Prejuicios en contra del carbón de piedra, manera de mejorar este combustible, trabajo original con grabados. Dificultad que se encuentra en la preparación del álcali mineral por la potasa y sal marina, medios de vencerla. También trabajo original en 1787. Pureza y falsificación de los medicamentos en 1787. Novedades acerca de la bilis y los cálculos biliares. Trabajo original también publicado en 1788. Medio poderoso para detener la putrefacción. También trabajo original de él publicado en 1788. Instrucciones a los cirujanos sobre las enfermedades venéreas, trabajo original, publicado en 1788. Influencia de diversos gases sobre la fermentación del vino, trabajo original, publicado en 1788. Carta dirigida a Creel sobre la varita, trabajo original, publicado en 1789. Fracasos de algunos pretendidos descubrimientos modernos, otro trabajo original publicado en 1789. Descubrimiento de un nuevo principio constituyente de la plombangina. Trabajo original publicado en 1789. Investigaciones sobre el principio astringente de los vegetales. Otro trabajo original publicado en 1789. Historia de Abelardo y Elosía de J. Barrington, traducción del inglés, publicada en 1789. Este genio no dormía.
De entre estos varios trabajos de Hahnemann se destaca El envenenamiento por arsénico, notable estudio en el cual el sabio presenta los medios propios para constatar el envenenamiento por el arsénico, promoviendo de esta manera gran desarrollo en la química legal y determinando con esto la interdicción de la libre venta de arsénico, hasta entonces fácilmente adquirido en el comercio con el nombre de polvo contra la fiebre. Redactó a propósito de los envenenamientos una serie de prescripciones universalmente respetadas hasta nuestros días. Para realizar esto experimentó muchos medicamentos en perros, documentando el resultado de sus observaciones con 861 experimentos exactamente repetidos en gran número de autores. En 1786 nació su hijo Federico, segundo de los 11 hijos que tuvo la pareja Hahnemann. Primero Enriqueta en 1783, segundo Federico en 1786, tercero Guillermina en 1788, cuarto Amelia en 1789, quinto Carolina en 1792, sexto Ernesto en 1794, séptimo y octavo dos niñas gemelas en 1795, una de las cuales no sobrevivió y la otra fue bautizada con el nombre de Federica. Noveno Leonora en 1803, décimo Carlota en 1805, décimo primero Luisa en 1806, después del nacimiento de Guillermina en 1788, Hahnemann cambió su residencia a un suburbio de Dresde denominado Lochwitz. Atraído por la irradiación intelectual de Leipzig, se trasladó con su familia en 1789 para San Miguel, instalándose en Stotteritz, suburbio al suroeste de Leipzig. Hahnemann atendía a su clientela y todo el tiempo que le sobraba lo aplicaba al estudio y a los trabajos literarios, como podremos comprobar por las publicaciones siguientes, fruto de su gran capacidad. Primero, investigación sobre la naturaleza, causa y tratamiento de la consunción pulmonar de Ryan, traducción del inglés al alemán y publicado en 1790. Segundo, arte de fabricar el vino de Fabioni, traducción del italiano al alemán, publicado también en 1790. Tercero, Anales de la Agricultura de Arturo Young, traducido en inglés al alemán, publicado en 1790. Cuarto, Materia Médica de William Cullen, traducción del inglés al alemán, publicada en 1790, Leipzig, Crucius. Subrayo aquí esta Materia Médica de William Cullen porque fue la obra que dio origen a la homeopatía, como vamos a ver más adelante. Materia Médica del inglés William Cullen. Quinto, pequeños artículos sobre varios asuntos, trabajos originales publicados en 1790. Sexto, materia exacta de preparar mercurio soluble, también trabajo original publicado en 1790. Séptimo, remedio para prevenir la salivación y los efectos destructores del mercurio, trabajo original publicado en 1790. En 1787 en Dresde había Hahnemann alcanzado una relativa prosperidad. Las obras publicadas y su numerosa clientela le aseguraban recursos suficientes para una vida feliz, pero por haber llevado tan lejos su mirada investigadora, constató la imprecisión de los medios de la medicina de su tiempo y desde entonces ya no quiso ejercer un arte donde todo era empírico. Hahnemann solo entendía la grandeza humana por la inteligencia y por las virtudes morales. Hombre lleno de abnegación, grande y puro de carácter, prefirió despreciar todos los honores y todas las ganancias materiales a ejercer un arte falso. ¡Qué integridad tan tremenda! Tal como lo pensó, así lo hizo. Cierto día, a la hora habitual de sus consultas, participó a su clientela que había decidido abandonar la práctica profesional de la medicina. En la práctica clínica de la escuela tradicional, venía Hahnemann observando la ausencia de base científica en el tratamiento prescrito, sin una ley orientadora, sin previsión, sin un carácter, en fin,
que le evitara constantes vacilaciones. Una medicina que hacía sufrir a los enfermos, verdadero martirologio, donde los violentos cáusticos, las puntas de fuego y otras muchas atrocidades eran comunes en la práctica de la escuela clásica. Puedo comentar aquí que hoy en día, aunque con más avanzada tecnología, también se siguen cometiendo muchas atrocidades. Pero es otra época y se hacen con más tecnología, pero siguen siendo atrocidades. Todo esto, acumulado en el cerebro genial, tenía como tuvo que desbordarse la gota que hizo desbordar. Todo esto acumulado en el cerebro genial tenía como tuvo que desbordarse. La gota que hizo desbordar fue la enfermedad de un amigo suyo. Hahnemann era el médico de cabecera de uno de sus mejores amigos, cuyo estado le inspiraba sombrío pronóstico. En una de sus últimas visitas al enfermo, en un último esfuerzo, le prescribió uno o más medicamentos de su confianza, de los llamados heroicos, por la escuela clásica. A pesar de todo esto, a la mañana siguiente su amigo fallecía. Hahnemann no resistió el golpe y con el cadáver de su amigo fue sepultada la duda que aún tenía sobre el valor de la terapéutica alopática. Enfermedades graves atacaron a sus hijos queridos y Hahnemann decía: 8 años de práctica ejercida con escrupuloso cuidado me hicieron conocer la ausencia del valor de los métodos curativos ordinarios. Bien amigos, esta biografía de Hahnemann se pone cada vez más interesante. Los invito a que vean el siguiente video. Lo dejo aquí para no hacerlo tan largo, porque verdaderamente la vida y obra de este genio, sabio, científico es extraordinaria.